un baile e falarán do breakdance. Despois irán David Domínguez, Dayana e Toni, que nos falarán do langui e cantaránnos un rap. Despois, David González, Arturo e Xavier, que nos falarán das árboles garregas. E por último, Antía e Laura, que contaránnos a famosa morte de Medusa. Esperamos que vos guste e que pasedes un bo rato. Breakdance. O breakdance en realidade chamase b-boy. As chicas chamanse b-girls e os chicos b-boys. O breakdance naceu en Estados Unidos. É un tipo de baile que combina movimentos aeróbicos e rítmicos. Tipos de movimentos. Os top rocks, que é o baile de pé. Os foot rocks, que son os pasos que se hacen en el suelo con los pies y manos. Y los power movies, que a menudo son los más difíciles y más espectaculares, que requieren la mayor capacidad física. También están los freeze, que son los movimientos en que los bailarines se congelan por un momento y también son los más difíciles y requieren equilibrio. Dentro del b-boying están los que hacen la música, raperos, los que pintan, grafiteros y los que bailan hip hop y nosotros, breakdance. Bueno, ahora lo más importante para bailar el break es seguir el ritmo. Entonces vamos a hacer una prueba con un tipo de música diferente. Entonces, ¿algún voluntario? Haces así, luego así, luego para atrás, luego para allá, luego por de lado y luego así. Lo hacemos rápido. Ahora, así. Muy bien. Pasas esta pierna. Ahora levanta. Ahora pasas esto por aquí. Sí. Ahora pasas esto por aquí. ¿Algún voluntario? Miguel. A la toma. A la toma. ¿Qué toma? Pones el brazo en el hueso de la cadera. ¿La cadera? La cadera. Sí. irán David Domínguez, Dayana e Toni, que nos falarán do langui e cantaránnos un rap. Juan Manuel Montilla, es decir, el Langui, es miembro de la expedición. Se dio a conocer a su grupo en 2001, con su colaboración del LP de Frante, titulada 90 kilos. Un año después editaron un maxi predecido de un LP titulado Cartacelli. 3 años después
publicaron su segundo LP, Aguantando el tirón. En 2008 realizó su debut en el cine con la película El truco del blanco, por la que consiguió el premio Goya al mejor actor revelación, así como el premio Goya a la mejor canción. En lo relativo a su vida personal, está casado y tiene un hijo. El Langui padece de parálisis cerebral. Qué pena, ¿verdad? Una enfermedad causada por falta de oxígeno durante el parto. Ahora le toca a David Domínguez con su canción. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comer ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un bar llamado Belén. Bueno, al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Mi madre me decía una y otra vez, con tu tía irás a Belén. Llamé a un taxi, cuando se acercó, su molona matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Belén con el sonriente Jar. Y a las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Belén y la historia cambiaba. Mi trono me esperaba el príncipe, llegaba a Ja. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comer ni beberlo. Llegué a ser el vecino de un bar llamado Pambel. En el barrio un bebito crecía y vivía. No corra que te cae, los vecinos decían. Jugaba al fútbol, lo dejaba topamao, pues yo lo tobillo lo tenía atrofiado. En el barrio un bebito crecía y vivía. No corra que te cae, los vecinos decían. Jugaba al fútbol, lo dejaba topamao, pues lo tobillo lo tenía atrofiado. Cierto día con relleno armando el garapía, anisti por mi diver poquito acudí y mi madre me decía una y otra vez: al taller del padre Julio yo te mandaré. Al día siguiente al taller yo bajé y el Julio me dijo: a trabajar te pondré.